estados elásticos o el estado elástico del concreto. Y habíamos terminado de ver el estado elástico agrietado, perdón, el estado elástico no agrietado y el estado elástico agrietado. Habíamos visto que esta teoría es válido solamente para poder determinar los esfuerzos en el concreto y en el acero, pero no más bien para diseño, pero incluso solamente vale para estudiar el comportamiento. Entonces, vamos al estado elástico agrietado. Como su nombre lo dice, este estado ya el concreto se fisura en la parte de tracción, en la zona de tracción, en la cual el esfuerzo del concreto en tracción ya es mayor que F sub R o mayor que el módulo de rotura, ¿no? En este estado, este estado se produce bajo cargas de servicio. Las fisuras van hasta el eje neutro y bueno, sirve para calcular, pues como decía, los esfuerzos y deformaciones en la sección. Para estudiarlo rápidamente este estado agrietado, consideramos una sección igual que la anterior, ¿no? Una sección de concreto con acero en compresión y acero en tracción, ¿no? Y a partir de allí, en la sección de máximo momento, podemos determinar un perfil de deformación y un perfil de esfuerzos, ¿no? Sigue siendo lineal el perfil de deformaciones y el perfil de esfuerzos solamente a partir del eje neutro la sección resiste, ¿no? Y del eje neutro hacia abajo el concreto no se considera, no hay aporte del concreto, pero su variación es triangular. Y para analizar esto, lo llevamos al criterio de la sección transformada. ¿Qué es la sección transformada? Es reemplazar una sección real en la que está concreto y acero por una estrictamente de concreto. Ya lo hemos explicado, en la que en la parte comprimida tenemos toda la sección propia del concreto más el área de concreto equivalente del acero. Y en la zona de tracción también tenemos un área de concreto equivalente al área de acero. Bien. Bien. Entonces, si llevamos este análisis que está acá en el esquema a uno más discreto, es decir, esta sección, como decía arriba, todo es de concreto y acero, pero se puede hacer aplicando el principio de superposición, llevar una parte de concreto y una parte de acero y tener la sección transformada. Muy bien, en este esquema podemos aplicar lo que ustedes han aprendido en estática para determinar, por ejemplo, el centro de gravedad, ¿no?, de una figura. Entonces, ¿qué aplican ahí? Aplican el momento estático, ¿no?, con respecto al eje neutro. Y entonces, igual acá, en esta sección transformada, aplicamos la suma de momentos estáticos, ¿no?, con respecto al eje neutro, y llegamos a esta ecuación, que a partir de esta ecuación podemos determinar, ¿no?, la posición del eje neutro. Una vez definido la posición del eje neutro, podemos ir utilizando los conceptos de resistencia de materiales, determinar el momento de inercia de esa sección transformada. Y estaría acá, que es la misma, ¿no? Entonces eso no necesita mayor detalle porque ustedes
Muy bien, como ya tienen la posición del eje neutro y el momento de inercia crítico, entonces con esos datos podemos calcular los esfuerzos que tiene el concreto, ¿no? En sus diferentes fases. Por ejemplo, para el concreto, en este caso, solo evaluamos compresión, que vendría a ser el momento por la posición del eje neutro sobre el momento inercia, y tendríamos el valor, o tendríamos o conoceríamos cuánto es el valor de F'C, diré de Fc. Y para el acero sí podemos calcular el esfuerzo en compresión y en tracción, ¿no? En compresión y tracción, con la siguiente fórmula a partir, ¿no?, de los conceptos de resistencia a materiales. Hemos dicho que N es la relación modular que está definido como el cociente entre el modo de elasticidad del acero y el modo de elasticidad del concreto. C es la posición del eje neutro. Bien. Igual podemos hacer para el caso de secciones de vigas T, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vigas T se produce dos condiciones. Cuando el eje neutro esté en el ala o cuando el eje neutro cae en el alma. Si cayera en el ala, el análisis es como una viga rectangular de ancho B, pero cuando cae en el alma, el análisis es como se detalla a continuación. Y sería de esta manera una sección, una parte de la viga como T, ¿no? Y en la parte baja 0 o su equivalente, ¿no? Tal como se muestra en el esquema. Entonces, si tomamos los mismos conceptos de resistencia a materiales, ¿no?, y aplicando el momento estático de las áreas, podemos encontrar la posición del eje neutro, De la misma manera, con los conceptos de resistencia y materiales, podemos encontrar el momento de inercia de esta sección que está mostrando, ¿no?, de la sección transformada. Bien, entonces allí habríamos visto las ecuaciones, la forma como analizar un estado elástico agrietado y un estado elástico no agrietado. ¿Y para qué sirve esto? Como decían, es para saber los esfuerzos que tiene el acero y el concreto en cualquier punto de la sección. Entonces, con esta teoría, yo les puedo preguntar, por ejemplo, dado un momento, calcular los esfuerzos en compresión y tracción del concreto y demostrar que la sección se ha fisurado o no. A ver, hagamos un esquema rápido antes de entrar al diseño. A ver, voy a... Bien. Por ejemplo, se tiene una viga ¿no? Se tiene una viga diseñada ¿ya? Se tiene una viga tal como se detalla en los planos. Y en los planos encontramos, vamos a suponer que se trata de una viga. A ver, mejor voy a considerar el esquema de una viga real. Vamos a suponer que se trata de una viga intermedia para que puedan entrar
en conocimiento. Bien. Entonces, y tenemos una sección acá, que es, vamos a suponer que la sección es rectangular, ¿no? Entonces, tenemos el acero en compresión, tenemos el acero en tracción. Ingeniero, Bien, disculpe, no y... saber su pizarra. Ah, perdón, a ver, a ver. Sí, avísenme, avísenme, a veces, ya, ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Entonces, ustedes en los planos siempre van a encontrar este detalle. El dibujo de la viga y el detalle del acero. ¿Ya? Entonces, y van a ver, van a encontrar los estribos, todo. Por ahora voy a hacer la pregunta que vamos a responder, es estrictamente para ver si la sección se fisura o no se fisura. A ver, muy bien. Entonces, tenemos ahí la sección y entonces pongamos, esto siempre lo van a tener, pongamos acá 3 aceros de 1 pulgada y 2 aceros, pongamos de 3/4, ¿correcto? Muy bien, entonces la sección es, pongámosles 25 por 50. Entonces tenemos H igual 50 centímetros, B igual 25 centímetros. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar del peralte efectivo D, que en este caso vendría a ser, para que vayan familiarizándose, por ahora todavía el D, no se estén preocupando de cómo sale y todo, más adelante lo vamos a ver, pero lo estoy poniendo como dato, o sea, la inquietud de acá es saber para qué sirve esa teoría del estado elástico agrietado y no agrietado. Entonces, D, vamos a ponerle que sea 44 centímetros. Entonces, el acero es igual, a ver, el acero en compresión es igual a, pongamos 3, vamos a poner acá mejor así. Entonces, el acero, esta es la nomenclatura del acero en tracción, es 3 aceros de 1 pulgada. No se estén preocupando todavía por estos valores, y esto es phi de 3/4. ¿Ya? Entonces, el momento que se le aplica a esta viga, o si ha sido diseñada, el momento que se le aplica, o perdón, el momento resistente de la sección, el momento nominal, pongamos, a ver, pongámoslo un momento nominal de 10 toneladas, por ejemplo, o 8, pongamos, 8 toneladas metro. Ya, entonces tenemos esos datos. Esto lo van a encontrar en el plano. Y bueno, va a resistir 8 toneladas metro, así, bueno, van a ver los datos. La pregunta es, ya, se tiene la viga diseñada tal como se detalla en los planos. Se pide, se pide
determinar los esfuerzos en compresión y tracción, ¿ya? En compresión y tracción del concreto y el acero. Entonces, y también el acero, ya. También indicar si la sección se fisura. ¿Correcto? Entonces, un pequeño ejemplo que permite entender esa teoría del estado elástico agrietado y no agrietado. Y entonces, aquí rápidamente planteamos la solución. Solución. Entonces, lo primero que tenemos que ver para determinar cada uno de estos sería el paso 1. Bueno, determinar las áreas respectivas. Paso 1. Determinamos o se calcula, se define valores previos. Entonces, por ejemplo, un valor previo es el área de acero en tracción, que sería 3 aceros multiplicado por el área de 1 pulgada. El área de 1 pulgada es 5.1. Si ustedes van a su tablita que hemos estudiado en el tema del acero, y entonces esto nos puede dar, a ver, 5 por, a ver, 5.1 por 3. Estamos hablando de 15.30 centímetros cuadrados. El área de acero en compresión sería 2 multiplicado por el área de 3/4. El área de 3/4 es 2.83. Entonces sería multiplicado por 2, 5.66. Entonces, acá 2.85 en algunos casos sale, en algunos textos, en algunas tablas, sale 2 por 2.85 y esto nos resulta 5.70. Ya tenemos el área calculada que necesitamos para hacer nuestra sección transformada. Luego, paso 2, definimos la sección transformada. Definimos la sección transformada. Y entonces la sección transformada entonces sería de esta manera.
A ver, tenemos como dato que la sección es rectangular y tiene los 3 aceros acá y los 2 aceros arriba. Entonces, esto es igual a una sección transformada ya tenemos a una sección transformada y consideremos acá el eje neutro. Este es el eje neutro y en la sección y en la zona de esa sería la sección transformada, ¿no? Ya. En esta sección transformada necesitamos saber primero los esfuerzos para saber si esta viga se fisura o no. Entonces aplicamos el paso 3, paso número 3, acá es número 2. En el paso 3, ¿qué cosa hacemos? Verificamos, no, calculamos. Claro, verificamos si la sección se fisura, ¿no? Si la sección se fisura. Para lo cual, paso 3, aplicamos el esfuerzo, diríamos, para verificar si se fisura, si se fisura, tendríamos que verificar que FC puede ser mayor que F sub R. Entonces, y F sub R, bueno, acá me faltó un dato. Ya. Acá sería considerar que en el diseño, eso te dan en el diseño, es 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, F'C es la resistencia especificada en el concreto que les dan. Entonces, nos vamos acá a determinar F sub R. Y F sub R hemos dicho que es igual a 2 por raíz cuadrada de F'C. En este caso, sería 2 por raíz cuadrada de 210. Entonces, eso tendríamos 200, o sea, tendremos haciendo operaciones, esto resulta 28.98 kilos sobre centímetro cuadrado. Ya. Entonces, para poder verificar si se fisura o no, entonces tendríamos que calcular Fc igual al momento por C sobre el momento de inercia. ¿No es cierto? Entonces, el siguiente paso sería, paso número 4, calcular la ubicación del eje neutro. ¿No? Entonces, incluso
como el ejemplo lo hemos puesto para hacer en compresión y tracción, no habría problema. Entonces, calcular la ubicación del eje neutro. Y entonces, ¿cómo se calcula para esta condición? Ya lo tenemos en la tabla. Acá lo tenemos. A ver, ¿qué es igual a esta ecuación? A ver, vamos a verlo. Entonces, la ubicación en el estado elástico, ahí estamos. Tenemos que calcular el momento de inercia, el momento de, a ver, si se fisura, este F'C hay que averiguarlo, si sale mayor para que se fisure, tiene que compararse que sea mayor a F sub R. Entonces, acá, a ver, vamos a suponer que la sección no se ha fisurado. A ver, vamos a suponer. Hacemos un primer cálculo con esto. Estado elástico agrietado. Vamos a suponer que no se ha fisurado. Como no se ha fisurado, yo puedo aplicar para ubicar el eje neutro esta ecuación. Bueno, no me permite, a ver. Bueno, ya voy a llevarlo acá. Un ratito, espérenme, voy a ver. Entonces llevamos de la sección que no está agrietada. Ya, entonces llevo, copiar. Y llevo a mí, no, acá pongo, pegar. Y también llevo, ya. Muy bien, entonces, ahí me están viendo. A ver, vamos a ver, parece que no. A ver, vamos. Ya, entonces he trasladado para calcular la ubicación del eje neutro, entonces aplico en la sección transformada estos momentos estáticos de cada una de las áreas, ¿no? Aplico entonces en esto. Y luego, paso 5, paso número 5, calculamos, a ver un momentito. ¿Aló? 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 ¿Sí? Dime. Toca la puerta nomás y ahorita lo voy a llamar, ¿ya? Él está ahí. Ya, ahorita, ya. Bien, entonces, calculamos, paso 5, calculamos
el momento de inercia. Calculamos el momento de inercia con esta ecuación, igualito, con la sección transformada, ¿no? Acá también calculamos la ubicación del eje neutro en la sección transformada. ¿No? Entonces, aquí en esta fórmula que ustedes ven, tiene H, B, H, tienen el área de cero en compresión, el área de cero en tracción. Simplemente reemplazan los datos y calculan C. Luego el momento de inercia, con esta fórmula donde aparecen ya los datos de las áreas que ya tenemos arriba. Y finalmente, paso número 5 o paso número 6. ¿No? Verificamos la fórmula, ¿no? Entonces sería FC, averiguamos que es igual al momento, que sería 10 por 10 a la quinta en unidades compatibles por C, que lo tienen que definir. Acá de acá sale C y de acá sale el momento de inercia, que en este caso lo hemos llamado T sub R. Entonces acá sería I T sub R. Entonces, si FC es menor que F sub R, ¿qué pasa? Entonces, no se fisura. ¿Correcto? Ahora, si FC es mayor que F sub R, entonces la sección se fisura. ¿Ya? Entonces la sección, acá pongo la sección no se fisura, ¿no? Bueno. Aquellos alumnos que no tienen, pues, digamos, el talento de memorizar todo en cabeza, necesitan siempre tomar sus apuntes. Entonces, con esto, reemplazo estos datos que me salen acá en esta fórmula y averiguo si si FC no es F'A, sino FC es menor que F sub R. Si es menor, no se fisura. Pero si es mayor, se fisura. Ahí estamos respondiendo a la primera pregunta. Luego, nos piden hallar los esfuerzos. Ya bueno. Vamos a un paso número 7. Ya, cálculo de los esfuerzos en el acero. Acá también les puedo preguntar si el acero ha llegado a la fluencia o no. Cálculo de los esfuerzos en el acero. Entonces, para lo cual, igual. A ver, me voy a mi formulita, ¿no? Que tengo acá para el acero, ¿no? Para el acero. A ver, acá. A ver. Primero esto. Copiar. Y me voy. Acá lo voy a poner. A ver, aquí lo voy a poner. Ya. Si ahí tienen la fórmula en compresión, a ver un ratito.
Ya, entonces... Ya. Ya, ahí la tienen. Ya, entonces, bueno, ahí se me superpuso, pero bueno, vamos, entonces voy a ponerlo, voy a copiarlo de nuevo acá. Voy a borrar esto. Voy a hacerlo de nuevo para que pueda estar claro. Ya, ahora sí. Bueno, estamos compartiendo la pantalla, ¿no? A ver, ¿aló? 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 Sí. Ah, comunícate con Gersen, ¿no te llama? Ah, es verdad, me he olvidado. Lo vamos a hacer. Hoy día lo hago, ¿ya? Ya. Ya, correcto, correcto. Te llamo, estoy en clase, te llamo entonces. Después de las 9 te llamo, ¿ya? No, no, te lo voy a depositar. Ah, ya, pues depende. Pero a las 9, ¿ya? A las 9, ¿ya? Ya. Listo, listo. Ya. A ver, disculpen. Entonces, a ver, están compartiéndome la pantalla, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve. Ya, correcto. Entonces, en el paso 6 habíamos dicho que calculamos los esfuerzos en el concreto, ¿no? En el paso 6. Y entonces aplicamos, para el caso de en compresión, ¿no? En compresión, FC, ya, en el caso de compresión sería el momento, como estamos diciendo, MC sobre el momento de inercia T sub R. Entonces, en este caso, en el estado elástico,
esto siempre va a ser menor a F'C, ¿ya? En compresión pues, nos va a dar un valor acá. Nos va a dar un valor. Reemplazan datos y tal. No. Ahora, en el caso de la en tracción, sería así. El esfuerzo del concreto en tracción, ¿qué vendría a ser? El momento por H menos C dividido entre el momento de inercia T sub R. Para que no se fisure, esto debe ser menor que F sub R, ¿no? O lo ponemos acá un incógnita, a ver, vamos a ver, una incógnita, lo ponemos así, ya, lo ponemos así, puede ser mayor o igual, no sabemos, mayor o igual, o puede ser menor o igual, entonces averiguamos eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si decimos lo siguiente, ¿no? Lo que hemos apreciado anterior. Decimos si F sub R es menor a, perdón, acá. Estamos mal, acá. Si del cálculo resulta, si Fc es menor que F sub R, entonces la sección no se fisura. Ya, este es un caso, ¿no? 2, si Fc es mayor que F sub R, entonces la sección se fisura. Entonces, con estas dos fórmulas que tenemos acá, podemos averiguar estas dos condiciones. Luego, paso 6. Paso número 7, deciríamos. Calculamos los esfuerzos en el acero. En compresión. Acá. Y también decimos 1. Si F sub S es menor que Fi, entonces el acero aquí voy a poner Fi. Bueno, voy a borrarlo mejor para ponerlo de nuevo. Ya. Fi, entonces el acero no llega a la fluencia. Entonces el acero no llega a la fluencia. En cambio, si sale 2, si Fs es mayor que Fi, entonces el acero llega a la fluencia. Muy bien, correcto. Pero ¿qué sucede en estos dos métodos? Como conclusión. En los estados, nota, voy a poner acá, nota, en los estados elásticos, voy a poner acá así, en los estados elásticos, ya se cumple
que los materiales no pasan del 50% de la resistencia admisible. Es decir, el FS, es decir, FC siempre será menor a 0.5 F'C. Y el FS siempre va a ser menor que 0.50 Fi. ¿Ya? Es una nota importante. Le he puesto esto ya. Los cálculos para que ustedes lleguen a los valores lo hacen siempre ya como tarea, como cosa que van aprendiendo, van estudiando y ven esto. Y tienen que verificar esto. ¿Alguna duda para entender el tema de la teoría de los estados elásticos, del estado elástico agrietado y no agrietado? ¿Alguna duda? Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, ¿es cumple para cualquier sección geométrica del viga? Perdón, ¿cómo dice tu pregunta? ¿Para cualquier sección geométrica de la viga cumple eso? Claro que sí, exactamente. ¿Cómo te llamas? Captcha. 24, ya estamos 24, ¿no? Sí. 9, 20, 20, ya. Captcha, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. A ver, lo que acabo de hablar, lo que acabo de mencionar es válido para cualquier tipo de sección. Lo que pasa que la única dificultad que van a encontrar es determinar el momento de inercia de la sección complicada, ¿no? Que puedan hacer. A ver, lo que estoy escuchando de la pregunta es esto. Captcha pregunta. La pregunta de Captcha es que para una sección para una sección T, para una sección C, ¿no? Para una sección I, ¿ya? O cualquier forma de sección, pongámosles. Se me ocurre esto, ¿no? Bueno, ya. Y lo que hemos hecho es para esto, ¿no? Para una sección rectangular. La teoría para esto, ¿por qué lo hago así para mostrar? ¿Por qué? Porque es sencillo de calcular el momento de inercia, ¿no? Es sencillo calcular C y calcular I. Sencillo. Pero acá se complica, ¿no es cierto? Tenemos que buscar el centro de gravedad, C. En el caso de la I, sí, pues también es fácil, C e I. Acá también C e I también es fácil. Acá también, ¿no? Y también C. En una circular también es fácil. Y también C. Pero en una sección, a ver, voy a dibujarlo mejor. Puede haber una sección de viga ocurrente de un arquitecto que pueda tener esto, ¿no? Pues incluso poligonal. Una parte poligonal puede ser así, incluso de esta manera, ¿no? Hasta ahí poligonal y de aquí puede ser circular. No hay ningún problema. Aquí sí, el cálculo de C y de I es complicado, ¿no? Pero no difícil.
Entonces, la teoría es válido para cualquier tipo de sección, ¿correcto? ¿Alguna duda más? Ingeniero, una consulta. Ya. Una viga pretensada, ¿esta teoría funcionaría o hay No, no. otra? En el caso, a ver, en el caso de una viga preesforzada, que no es la teoría del curso, por supuesto, estamos en concreto armado, no estamos hablando de concreto preesforzado. Hemos hablado al inicio que el concreto preesforzado es aquel que se le aplique esfuerzos antes que entre en funciones, ¿no? O para la cual se ha diseñado. Por ejemplo, un puente. Un puente tú lo tratas de tensar antes que pase un vehículo, entonces se llama concreto preesforzado. Y el preesforzado pues tiene dos formas, uno que es pretensado y el posttensado. Entonces, esta teoría en ese tipo de concretos ya no es, digamos, bueno, puedes aplicar para determinar los esfuerzos, pero ya no podemos hablar ahí si es de con agrietado. ¿Por qué? Porque los valores admisibles ya están por encima de esto. Y por eso he puesto la nota acá. En los estados elásticos se cumple que los materiales no pasan el 50% de la resistencia admisible. Es decir, F'C es menor al 50% de F'C especificado y F sub S es menor al 50% de Fi. ¿Correcto? En cambio, en una viga ya de concreto armado que se fisura, que está como pretensado, eso se consideran los concretos de alta resistencia y con lo cual se considera que está próximo a F'C. Pero sí, la fórmula es válida para calcular los esfuerzos en el concreto y en el acero. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo te llamas? Tadeo, ingeniero. Siempre ocurrencias para poder enriquecer el curso. Ya. Ingeniero, Bien. disculpe. Sí, dime. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí. Por decir, esas figuras que usted muestra son, por decir, si en casos es una viga, como dice mi compañero, es, es para, digamos que una viga comienza de manera circular y termina de manera circular. Y un arquitecto tiene alguna ocurrencia y comienza de una Variable. manera, ajá, exacto. Ya, si la cuestión es variable, igual, pues, tendrías que discretizar. Ya te entendí. A ver, vamos a suponer que tienes la viga de esta manera, ¿no? Y es así, pongamos, ¿no? Acá vale 2 y acá vale, por ejemplo, la altura, viéndolo en perfil, 4. Y la sección en este punto, por ejemplo, vamos a suponer que es circular y por acá ya no es circular, de repente es poligonal, por ejemplo, ¿no? Y por acá termina en ser rectangular. Sí hay locuras, hay locuras, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, si quieres averiguar en esta sección, porque la averiguación de los esfuerzos es en una sección específica. Entonces, en la sección que tú quieres averiguar, detectas qué tipo de sección, sus dimensiones, y lo calculas. No hay ningún problema. ¿Correcto? No sé si te he entendido. ¿Así es la pregunta? ¿Está bien? A ver, el alumno que me preguntó Sí, cómo se llama. ingeniero. Ah, tu nombre, Roca Muñoz. Roca. Ya, Sonuel. Me ya, apellido Roca. Roca Muñoz. Ya, correcto. Bueno, no sé si eso es la intención de tu pregunta. Sí, Roca, ingeniero. no sé si eso es la intención de Sí, tu pregunta. ingeniero, porque... Sí, ingeniero, justo es eso, porque he visto ese tipo de estructura, ¿no? Como usted dice, hay veces comienza con unas medidas bastante pequeñas y te finaliza con unas medidas bastante amplias, ¿no? A las que había comenzado. Como que no es constante, es variable.
Exacto, exacto. Pero sí, pero el asunto es que esta teoría es para calcular los esfuerzos en una determinada sección, ¿no? Entonces, en la sección que tú quieres saber cuánto es el esfuerzo, simplemente le toma los datos, pues, ¿no? Cuánto mide, qué hay ahí, las propiedades y lo calcula. ¿Correcto? Muy bien, vamos a avanzar entonces con la teoría. Ingeniero, Sí, bueno, no sé si es una noción, pero la intervención de ese tipo de secciones casi por lo general lo hacen con un mismo refuerzo, ya sea por lo general si es circular, cuadrangular, desde el punto de vista de aceros. Más o menos lo varían el tema de esfuerzos por detalles arquitectónicos en el tema de concreto, nada más a la hora de encofrar, ¿no? Porque, exactamente. Ya. Bueno, buena intervención. El acero no va a variar porque la sección es del fabricante, ¿no es cierto? Es del fabricante y viene. Lo que va a variar la sección es estrictamente el concreto, pues nada más, ¿no? Pero ustedes ven que calcular el momento de inercia del concreto en una sección como variable, digamos, a lo largo de la viga, solamente vamos a tomar en cuenta el concreto, el acero, ¿no? Porque en esa sección que quieres analizar determinarás qué hay ahí, pues, ¿no? Qué cantidad de acero, concreto y la forma de la sección. No hay ningún problema. Bien, vamos Ingeniero, una pregunta más. a ver. La sección, cualquier sección que podemos asumir, ¿tiene que ver con la resistencia? ¿O cómo tiene que ver? A ver. Un ratito ya. Estoy. Ya. Tu pregunta era. Bueno, estábamos acá. Estaba elástico agrietado, ya vimos. Hemos terminado acá. Ya. Igual para una sección T. Ya, perfecto. Entonces, tu pregunta. A ver, si revisas tus apuntes que tienes de la pizarra que he tomado y ves todos los componentes de la ecuación, ya, ahí, nota. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres tú ver el centro de gravedad. En esa ecuación, ¿interviene la resistencia de algún material? Ninguno, ¿no es cierto? Solamente dimensiones. En el momento de inercia, en la ecuación del momento de inercia, ¿ves que interviene algún valor de la resistencia del material? Tampoco. Solamente son propiedades geométricas. Finalmente, al evaluar ya digamos, los esfuerzos en el concreto y en el acero con las fórmulas que les he dado, ¿qué aparece? Las propiedades geométricas y el momento actuante. Entonces, en conclusión, de acuerdo a tu pregunta, solamente esas fórmulas son válidas para saber o para investigar la resistencia en el material. No influye y no estamos tomando en cuenta ningún caso particular de la resistencia del material. ¿Correcto? Correcto, ingeniero. Ya, ¿cómo te llamas? Captcha. Ya, muy bien, la 2. Ahora sí, los estados elásticos, digamos en el concreto, el estado elástico no agrietado y agrietado, ahora sí entramos a ver ya el tema de diseño. Como les decía, el método de las cargas de servicio o los esfuerzos admisibles no se usa ya para fines de estructuras de concreto. Sin embargo, se sigue dando para evaluar estructuras hidráulicas. Entonces, vamos a entrar ahora a estudiar el método de diseño por los esfuerzos admisibles, o también se le llama esfuerzos de trabajo o por cargas de servicio. Tiene
varios nombres, pero el término más técnico es esfuerzo admisible. ¿Por qué admisible? Porque solo se diseña para la resistencia del 50% de los materiales, nada más, para eso. Entonces, este método se basa en las siguientes hipótesis. Primero, se usan las cargas de servicio directamente, ¿no?, que soportan la estructura. ¿Ya? Dos, el concreto y el acero trabajan bajo esfuerzos admisibles, es decir, en el rango elástico. ¿Correcto? O sea, están por debajo del 50% de su valor. Las secciones planas permanecen planas antes y después de la deformación. O sea, no hay alabeo, ¿no? Los esfuerzos y deformaciones son directamente proporcionales al eje. O sea, el perfil de deformaciones es lineal, ¿no? Se toma en cuenta la resistencia a la tracción del concreto. Cuenta la resistencia a tracción en el concreto. El diagrama de esfuerzos en compresión es de forma triangular. El refuerzo en tracción se reemplaza por un área equivalente, ¿no? Y para cualquier sección, el esfuerzo en el concreto no debe exceder el valor de 50% de F'C. ¿Ya? Bien. Y para hacer el análisis, igual como en el caso estado elástico no agrietado, agrietado, vamos a suponer, por ser muy sencillo para entender la teoría, suponer una sección rectangular, ¿ya?, de una viga que supuestamente está agrietada. Si está agrietada, resulta, de acuerdo a las hipótesis, que en la zona traccionada el concreto no aporta, pero el perfil de deformaciones es lineal. Y entonces tiene una resultante en compresión C y una resultante en tracción T. La resultante en tracción solamente es igual al área de acero multiplicada por el esfuerzo del acero. Y en la zona de compresión es igual al área de este triángulo multiplicado por el valor de F'C. Entonces tendríamos, este triangulito, su área es un medio de base por altura. ¿Cuál es la base? Fc. Por la altura que... Pero el orden de los factores. Para esta descripción de... El principio cosa dice como nos dice que el perfil de deformaciones es lineal, entonces se cumple tranquilamente por relación de triángulos esta relación. Pues, tanto en compresión, tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, la deformación que está acá, que tiene un valor, es a la altura C, como, ya, cualquiera de este esfuerzo es igual a, o es igual a este esfuerzo dividido entre DC por relación de triángulos. Y entonces tenemos la primera ecuación, como está acá. La deformación del concreto es a la posición del eje neutro, como la deformación del acero en la zona traccionada es a esta distancia. Entonces, si despejamos, tenemos la deformación del concreto bajo esta expresión. Ahora, por relación constitutiva, ¿qué es la relación
relación constitutiva está relacionada directamente a la propiedad del material, que está definido que el esfuerzo es igual al modo de elasticidad del acero multiplicado por su deformación, ¿no? Y el esfuerzo en el concreto igual viene a estar dado por la deformación del concreto multiplicado por el modo de elasticidad del concreto. Por eso se llama constitutiva, porque está constituido. Y por equilibrio, ¿qué tenemos por equilibrio? Se cumple que este valor de C es igual a T, ¿no? Entonces, igualamos acá. Podría ser, bueno, acá podemos poner C igual a T. Igual a T. Entonces, por equilibrio, C es igual a T. Entonces, reemplazando valores en ambas partes, podemos hacer un poco de álgebra y llegamos a esta ecuación. ¿Ya? Entonces, esta ecuación nos da la posición del eje neutro, también, ¿no? Y por conveniencia, podemos adoptar los siguientes parámetros. Primero, N, que está definido como la relación modular, que es el modo de elasticidad del acero sobre el modo de elasticidad del concreto. El área de acero está definido por la cuantía B por D. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, por ahora no se estén asustando de esta fórmula. Y también la profundidad simplemente siguiente, ¿no? Si valores acá, llegamos a obtener una ecuación sencilla, cuadrática, ¿no? K, 2 rho por K por N menos 2 rho N igual a 0. Si despejamos de esta ecuación cuadrática, K es este valor. Esta ecuación permite calcular la posición del eje neutro, ¿no? Y solo es válida para secciones rectangulares. Aquí sí la cosa es clarísima. Solo esta fórmula solo para secciones rectangulares. Otro tipo de sección habría que analizar y es más complejo, pues, como les decía, ¿no? Y además sin acero en compresión. Pero también se puede hacer el análisis por equilibrio en la sección, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, si sacamos la sección que habíamos visto acá, esta, y la llevamos en forma individual, tendríamos 0 y el área del concreto, ¿no? Que dan como resultante una C y una T. Muy bien. Finalmente, por conveniencia, también igual acá en este caso que hemos visto el valor de K, como ya la tenemos, entonces por conveniencia, definimos el brazo interno de palanca mediante el término JD, que es esto. JD. No la puse. Ya. A ver. Por conveniencia, entonces, definimos el brazo interno de la palanca mediante el término JD. ¿Y cómo lo ponemos ese JD? El JD lo reemplazamos por D menos C entre 3, que viene a ser esto, ¿no? O sea, en vez de poner D menos C tercios, que es la longitud total o es la distancia entre el centro de aplicación de la compresión y la aplicación en tracción. Esta distancia es D menos C entre 3. Y a este valor le llamamos, por conveniencia, JD, ¿no? Y si hacemos un poco de álgebra, llegamos a determinar que es igual a D a D por 1 menos K entre 3, siendo C el reemplazo de
podríamos llegar, el momento es igual al área de acero por Fs por D menos C, tomando momentos. Y entonces también podemos sacar, despejar de acá, poner o reemplazar, en vez de tener DC, podemos reemplazar JD, que es igual a 1. Y entonces podemos calcular el esfuerzo en el acero como el momento sobre A, área de acero sobre JD, despejando de acá de esta ecuación. De esta ecuación despejamos y tenemos el esfuerzo. Igual puede ser a partir de la resultante en compresión, tomando con respecto, momentos con respecto a la dirección de T. Y contendremos que el valor del concreto o la resistencia del concreto sería 2 veces el área de acero por Fs sobre B por K por D. Todo esto en base al equilibrio tomado aquí en esto, ¿no? C y T, por equilibrio, ¿no? Con respecto a T o con respecto a C, y obtenemos estas fórmulas que les estoy mostrando. Otra forma podría ser directamente, ¿no? Otra forma, en vez de decir el momento es C por JD, o perdón, C por D menos C tercios, que es la distancia, podemos decir directo, la resultante con respecto, tomando momentos con respecto a la línea de la tracción, sería C por la distancia JD, es igual al momento. Y reemplazando estos valores, también podemos llegar al valor o a calcular el esfuerzo en el concreto como 2 veces el momento, B, JD, D al cuadrado. Otra manera, ¿ya? Bien. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda ahí, de repente no ha sido comprendido. Bien, pero todo es sencillo a partir de esa sección. Ahora, sí. En ese, ahí. Acá. Ya ahí dice que la C es la fuerza resultante En compresión. a compresión. Ya bueno, la teoría te dice que es el 85%, o sea, el bloque Whitney te dice que es el 85% que la resistencia del concreto. No, no, Ahora, no, no. No, no. A ver, un ratito. El 85% o 85 por punto F'C, ¿ya? O Fc, es un valor que todavía no la vemos. El método de diseño por esfuerzos admisibles. Y entonces se toma el valor de Fc, no es 0.85, ese es otro caso que lo vamos a ver más adelante, pero se va a hacer con claridad la diferencia. Entonces, ahorita estamos hablando del método de los esfuerzos de trabajo, esfuerzos admisibles. Entonces, la resultante, de acuerdo a las hipótesis, el área de este triángulo multiplicado por la profundidad. ¿Cuál es el área de este triángulo? El valor de F'C por la altura, que es C, eso entre 2 multiplicado por el ancho B, que es de la sección. ¿Ya? No hay que confundir todavía, lo que tú hablas es otro tema. Más adelante, en su momento, voy a responder tu duda. ¿Correcto? Ya, seguimos. Entonces, ahora vamos a analizar en el estado, o sea, vamos a analizar las secciones estrictamente para el método de los esfuerzos admisibles, considerando acero en compresión y acero en tracción. A ver, alguien me puede preguntar aquí, ¿por qué el acero que está arriba estoy diciendo que es compresión? Por el sentido del momento, ¿ah? Ojo, por el sentido del momento. Pero ¿qué pasaría si el momento fuera en el sentido contrario? Este acero de arriba pasa a ser tracción y el de abajo pasa a ser compresión. Entonces, en una viga, por ejemplo, en una viga continua, en el centro podrá estar las fibras traccionadas
en la parte baja, pero en los apoyos las fibras traccionadas están arriba y entonces cambia, y al cambiar el sentido del momento es diferente. Ya, quiero despejar esa duda. Tomen nota que digo esfuerzo de compresión de acuerdo a este esquema en la parte de arriba y tracción abajo por el sentido del momento. Ya, vayan familiarizándose. Entonces vamos a analizar en tracción y en compresión para diseñar una sección por el método de los esfuerzos de trabajo. Entonces, igual, siendo válido las hipótesis, consideramos que siempre el perfil de deformaciones es lineal y el perfil de esfuerzos es triangular, acá, igual como en el anterior, ¿no? Es triángulo. Entonces, a partir de este perfil de esfuerzos, podemos encontrar las resultantes que actúan en la zona de compresión y la resultante que actúa en la zona de tracción. En la zona de compresión, por ejemplo, habrá una resultante que aporte el concreto, que es CC, que es igual a un medio de FC. Acá, perdón, acá no debe ser F'C, simplemente debe ser FC. Aquí hay un pequeño error, lo borran, por favor, FC por B por C. Y el concreto, el área de acero en la compresión multiplicada por el esfuerzo de acero en compresión. Entonces, a partir de este esquema y aplicando el principio de superposición y el equilibrio necesario, podemos llegar a esto. Tenemos la sección de concreto con el acero reforzado, perfil de esfuerzos, perdón, perfil de deformaciones, lineal. Esto es igual, para hacerlo más simple el análisis, a una primera parte compuesto por el aporte del concreto estrictamente en compresión y el aporte del acero en tracción, FS, más una parte del acero en tracción con el acero en compresión, cuyas distancias, ¿no?, para cada uno están definidas. ¿Ya? FS y FS. Ahora bien, acá para un poco, digamos, entender, aquí hay un pequeño, bueno, FS, estamos hablando ahí. Entonces, repito, por el principio de superposición podemos tener dos secciones. Una sección de concreto, considerando toda la sección de concreto, con acero en tracción únicamente, y que lo voy a, con una parte del acero en tracción, y luego una segunda parte con acero en compresión, pero sin área de concreto, ¿no? Y con acero en tracción. Noten, dos secciones por el principio de superposición. Entonces, sabiendo que tenemos que N es la relación modular, que ρ es la cuantía, C es la posición del eje neutro, y ρ viene a ser la cuantía del acero en compresión, que también está definido por el área de acero sobre B por D, podemos decir primero que la resultante, por ejemplo, T1, dependiendo de este valor, o sea, la fuerza resultante en la primera parte dividida sería la tracción es igual al área de acero ES1 por FS. En esta parte 2 sería la tensión T2 igual al área de acero 2 por FS. Y en la zona de compresión, para el acero, área de acero en compresión por FS en compresión. Y para el concreto, tendríamos el aporte del concreto, que es FC por B por C medios. ¿Ya? Entonces tenemos cada una de esas. Ahora, luego, con estas resultantes, digamos, podemos constituir las ecuaciones. A ver, primero entonces, tomamos en cuenta acá, el momento sigue siendo en este sentido, no,
¿ya? Siempre positivo en este sentido, ¿ya? Entonces, podemos definir lo siguiente. Este momento que estoy poniendo acá es este momento que hemos indicado acá. Este es el valor del momento, M. Pero como hemos dicho que estamos aplicando superposición y para hacer el esquema tenemos lo siguiente. M es el momento actuante por carga de servicio. MR es el momento resistente máximo de la sección. ¿Ya? Entonces, una cosa es el momento actuante y otra cosa es el momento resistente. El momento actuante es el que deriva de las cargas actuantes. Y el momento resistente es el que deriva de la resistencia de los materiales. Y entonces, en función a eso, podemos precisar lo siguiente. Si el momento que actúa es mayor que el momento M1R, entonces se superan los esfuerzos admisibles. En ese caso, el momento MR1 es igual a este valor, FC por B entre 2 por JD, definiendo K, FC por KJ entre 2, y siendo C igual a KD. Con lo cual podemos encontrar que el momento resistente, debido solamente al área de acero AS1, es K por D al cuadrado. Entonces, si quiero yo calcular el momento total, ¿no? Resistente sería igual al momento resistente MR1 más el momento MR2, siendo el momento MR2 igual a la diferencia entre el momento que actúa menos el momento resistente. Reemplazando los valores que hemos detenido acá, podemos encontrar el momento resistente M1, ¿no? Con lo cual, a partir de la ecuación podemos calcular el área de acero AS1. En forma similar, podemos obtener el momento del esquema planteado, el momento resistente 2, en función del área de acero AS2, Fs y D y D'. Con lo cual, podemos calcular el área de acero, ¿no? El área de acero a S2 o la proporción o la porción de acero 2 como el momento 2 sobre estos valores, que sale del esquema, ¿no? Tomando equilibrio. Y finalmente, tenemos acá que el momento resistente 2 también se puede calcular de esta manera, ¿no? Y bueno, un ratito se me fue. A ver. Bien, entonces obtenemos que el área de acero, de acuerdo a estas relaciones matemáticas, a partir de este esquema, podemos entender todo lo que sale acá, por equilibrio y todo. Muy bien. Igualmente, usando el principio de compatibilidad de deformaciones, podemos calcular el valor de la deformación del concreto y la deformación del acero, en términos del F'C y su modo de elasticidad. En este caso, para el acero, en términos del esfuerzo del acero y el modo de elasticidad. Considerando siempre que N es el módulo de la relación modular y esta ecuación que está definido como la ecuación de constitución. Entonces, si reemplazamos los valores y hacemos un poco de álgebra, podemos determinar cuánto es el valor del esfuerzo del concreto en la zona de compresión, ¿no? En la zona de compresión, ¿no? En forma directa. Pero si consideramos, por ejemplo, en un eventual caso, la deformación por flujo plástico, la relación modular cambia de ESS multiplicado por 1 más CT, donde CT es el coeficiente de flujo plástico que hemos estudiado al inicio, ¿no? Cuando hemos visto todas las propiedades del concreto. Y sabemos cómo se calcula este CT. Pero es un caso ya de mayor profundidad, ¿no? Bueno, en algún momento pueden ustedes hacer un diseño y en la que tengan que ver esto, ¿no? Muy bien. Bueno, acá en este caso dice, pues no, si n es igual a 1, entonces n es igual a 2n, pero este es en el caso de flujo, cuando se considera el flujo plástico, ¿no?
Y finalmente tenemos el valor para esta condición, ¿no? El valor del esfuerzo del acero en la zona comprimida. Bueno, igual, a partir del esquema y tomándome un momento con respecto a la fuerza de tracción, ¿no? Podemos encontrar que el momento resistente es la resultante del concreto multiplicada por su brazo de palanca más la resultante en compresión del acero multiplicada por su brazo de palanca, que sería D menos D. Haciendo un poco de álgebra, se llega a esto. Y finalmente, el momento resistente podría ser definido con esta ecuación. Que también podemos hacer los reemplazos respectivos, ¿no? Por semejanza de triángulos, calculamos el valor de Fs, calculamos el valor de Fs, ¿no? Y por equilibrio sabemos que la tracción es igual a la compresión, reemplazando valores y tomando en cuenta las cuantías, podemos llegar y reemplazando en esta ecuación, solamente en esta ecuación, todos los que estamos acondicionando acá, llegamos a esta expresión del valor de K, que permite definir la posición del eje neutro, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí es todo el diseño por esfuerzos D admisibles y podemos desarrollar un ejemplo, ¿no? Bueno, ya un ejemplo parecido a esto ya lo hice anterior, hemos hecho, pero pueden volverlo a calcular, que es lo mismo, ¿no? Calcular el momento de inercia y todo lo demás y verificar. Acá dice, ejemplo de análisis. La sección de la viga se muestra un momento de servicio de 6 toneladas. Se pide calcular los esfuerzos en el concreto y en el acero. Que es el mismo ejemplo casi parecido a lo que he hecho al inicio, pero ya me adelanté. Entonces, simplemente ustedes hacen números con los datos que les he dado, o en este ejemplo, igual. Lo hacen y le van a determinar los esfuerzos en el concreto, tal como hemos explicado al inicio. Entonces, no quiero incidir mucho en este método, pero como les digo que esto se utiliza para efectos de diseño de estructuras hidráulicas, y entonces no radica mayor profundidad en el estudio, ¿no? Ahora, vamos ya a lo que sí nos interesa y lo que aplicamos cotidianamente en nuestros diseños. Aquí sí va a venir el concepto que Sánchez Bobadillo decía, el 85% de F'C. Bien, entonces aquí vamos a entrar al otro método de diseño, es el que se usa actualmente en nuestro quehacer cotidiano como ingenieros civiles, es esto lo que vamos a empezar a hablar. Diseño de elementos en flexión por resistencia. Este es un método, el que está fijado en la norma, ¿no? Y que lo hacemos cumpliendo la norma, un poco para respaldarnos y tomar la decisión. Sin embargo, hay otros métodos más sofisticados, el método de desempeño, el método de los esfuerzos límites, ¿no? Pero que no están fijados por la norma y por tanto no es aconsejable incidir en eso. Ya eso queda a criterio de que en el futuro, si se vuelven consultores, profundizar los conocimientos, o de repente en algún momento la norma pueda contemplar ya estos métodos de diseño. Pero por ahora, solo se habla del método por resistencia, lo que indica la norma E060, ¿no? Bien, ¿y en qué consiste este método? Pero antes de ver en qué consiste, vamos a ir a ver sobre qué hipótesis se trabaja. Acá, primera hipótesis, se cumple el principio de equilibrio. Se cumple la compatibilidad de deformaciones. Las secciones planas antes de la flexión permanecen planas después de la flexión. Es el principio de Bernoulli, que también lo hemos visto en resistencia a materiales, ¿no?
Luego, otra hipótesis. Se conoce el diagrama de esfuerzo y de deformación para el concreto y el acero. O sea, se conoce plenamente el diagrama de deformación, esfuerzo, deformación, que hemos venido estudiando para el concreto y para el acero y lo que lo hemos hecho al inicio, ¿no? Bien. En este método, tomen en cuenta lo siguiente. Se desprecia la resistencia a tracción del concreto. Es decir, no considero para nada la resistencia en tracción del concreto. Es decir, el concreto no aporta ninguna resistencia en tracción. Solo se encarga el acero. Otra hipótesis que tienen que ustedes aplicarlo cotidianamente es que se considera una deformación máxima en la fibra de compresión del concreto igual a 0.03. ¿Ya? Otra hipótesis es que no hay desplazamiento relativo entre el acero y el concreto para aplicar este método. Se asume que la relación esfuerzo-deformación en el concreto puede ser rectangular, trapezoidal, parabólica o cualquier otra forma. Se asume, cualquiera de las formas puede ser la distribución de esfuerzos. Bien, ahí está. Una vez comprendido, entendido y la base de las hipótesis, entramos a ver cómo caracterizamos este estudio. Y para caracterizar este estudio del método, primero damos las características en base a las hipótesis de los bloques de esfuerzo del concreto en la zona de compresión. ¿Y cómo es nuestra idealización para entenderlo mejor? ¿Qué hacemos? Igual, nos basamos siempre en una sección de viga rectangular, ¿no? Típica, fácil de comprender, ¿no? Y entonces, en esta sección de viga rectangular, podría ser en cualquier situación, donde actúa un momento M, ¿no? Y podría ser, pues, de repente en el momento máximo, o en el momento último, o en la resistencia requerida, actúa este momento. A partir de aquí, sí hablamos de resistencia requerida. Todo es resistencia requerida. ¿Correcto? Ya, entonces, consideramos para el análisis una sección rectangular, ¿no? De características geométricas de ancho B y de peralte H. Y un peralte efectivo D. D es llamado el peralte efectivo, que es la distancia de la fibra más comprimida al centroide del acero. ¿Ya? Entonces, vamos a caracterizar, y para comprender bien este método, lo siguiente. Dice acá, las propiedades del bloque rectangular de esfuerzos en el concreto se definen en la sección de máximo momento mediante los parámetros K1, K2 y K3. En consecuencia, considerando una viga de sección rectangular, se tiene. A ver, esta es la literatura resumida, pero yo quiero explayar más. Tenemos entonces, imaginemos que tenemos una viga de concreto y tenemos un momento máximo en el medio, en el centro de la sección. Entonces, en esa sección se cumple un perfil de deformaciones lineal. Lineal, ¿eh? La deformación es lineal. Pero ¿qué sucede? Que la deformación última del concreto a considerar en el diseño es igual a 0.03, que dice la hipótesis. Deformación del concreto en la fibra comprimida, lo máximo permitido en este método es de 0.03. Y el perfil de esfuerzos en la viga real, o sea, en esa viga que estamos visualizando, tiene esta característica. Puede ser rectangular, puede ser parabólica, puede ser cualquier forma. Pero para fines de estudiar, hacer lo que sea parabólica es muy complejo. Es muy complejo.
Sin embargo, investigadores han considerado que en la zona de compresión podemos tener un valor de F'C segundo igual a K3 por F'C. Sería el valor del concreto en la zona en la fibra de compresión. Y luego varía de forma parabólica, pero que la resultante de esta parábola o de esta forma de esfuerzos en la zona de compresión estaría dado como C, que es la resultante, multiplicado K1 por K3 por F'C por B, donde K1 y K3 son los factores de forma que le dan a este gráfico, ¿no? Entonces, K1 es el factor de forma, ¿no? ¿Ya? A su vez, en la zona traccionada, el acero es el único que soporta las esfuerzos en tracción. El concreto, nada. Nada, nada. ¿Ya? Este es en la estructura real. O sea, si ustedes visualizan una sección de viga, este sería el perfil de esfuerzos. Parabólico, no sabemos de qué forma, pero sí podemos idealizarlo un perfil de esfuerzos de esta manera. En el diagrama de formación hemos dicho que es lineal, y en este caso, ¿ya? La deformación en el acero puede ser mayor que la deformación en fluencia, en el estado real. Pero como esto es sumamente complejo y difícil de estudiar para nuestro diseño, la pregunta que ustedes me podrían hacer, ¿y por qué es difícil? Porque este es pues, digamos, un perfil que no necesariamente es una parábola perfecta. Puede ser una forma cualquiera y que depende de la continuidad, del medio continuo, o sea, de la continuidad de la viga, que puede en algunos casos considerarse pues mayor o menor tamaño de agregado grueso, agregado fino. Y entonces la posición del eje neutro también se complica. En este caso la posición del eje neutro es, perdón, el eje centroidal de ese perfil de esfuerzos es igual a K2 por C, que también se vería complejo. Entonces, ¿qué han hecho los estudiosos, los investigadores y los que han propuesto el método? No nos compliquemos la vida sobre el tema real, por lo tanto, planteemos un esquema equivalente, ¿no? Un esquema equivalente. ¿Qué ese sistema equivalente va a ser? Un bloque rectangular de esfuerzos. ¿Y cómo se caracteriza este bloque equivalente de esfuerzos? En la compresión se asume un 85% de F'C y una profundidad del perfil rectangular que es igual a por beta 1 por C. Y que la resultante en compresión del concreto es C por 0.85 F'C, beta 1 C por B. Y la resultante en tracción es T, simplemente T, que es igual al área de acero multiplicado por el esfuerzo, ¿no? El área de acero por el esfuerzo. Entonces, noten esto. Aquí puedo responder su pregunta de Sánchez Bobadillo, que me decía que en la zona comprimida es el 85%. Claro que sí, pero en este método, pero con el propósito de ir a ser equivalente al perfil de esfuerzo real. ¿Comprendido? Bien. Entonces, si yo veo que esta sección es, digamos, este perfil de esfuerzos real es equivalente digamos, a un perfil rectangular de esfuerzos, entonces, tomando los principios de equilibrio, C en el estado real debe ser equivalente a C en el estado equivalente. Igual, tanto en compresión como en tracción. Entonces, si la hipótesis es correcta del esquema, podemos plantear que C, K1 por K3 Fb es la fuerza total de compresión. K3 puede definir como esta relación, y el brazo de palanca es KD menos K2, y C es la profundidad del eje neutro.
Del esquema equivalente se tiene, o sea, del esquema real se tiene estos valores y del esquema equivalente el esfuerzo es igual a, digamos, el esfuerzo medio en la zona comprimida es 0.85 F'C. Entonces, a partir de ese resultante yo puedo establecer el equilibrio con estos valores de acá. Y tenemos estas ecuaciones, ¿no? Hacemos un poco de álgebra, reemplazando los valores respectivos, ¿no? Y podemos determinar cada uno de estos valores. Y finalmente, cuánto es beta 1, cuánto es beta 2, a partir del esquema, ¿no? Y hay una recomendación ya del fabricante, perdón, del ACI. Por ejemplo, dice, para concretos menores a 280, beta 1 se toma 0.85. Para concretos mayores a 560, beta es 0.65. Y para concretos comprendidos entre 280 y 560, beta vale este valor. Solo varía el F'C. El ACI ha propuesto estas simplificaciones para hacer el análisis. ¿Seguimos? Bien. Ahora, estas ecuaciones son sencillas de comprender, no hay ningún problema y parten del esquema. Pero digo, para fines de estudio de ustedes, no se compliquen la vida de comprender con mucha profundidad qué es K1, K2, K3. Ya les he dicho que son factores de forma para determinar en la estructura real lo que han hecho muchos científicos que han investigado esto. Pero nosotros ya no nos complicamos la vida en analizar esto, sino nos vamos a utilizar el sistema equivalente. Y entonces, como vamos al sistema equivalente, nos olvidamos del sistema real que es complicado y difícil, nos vamos a usar el sistema equivalente. Muy bien. Y para estudiar el sistema equivalente lo vamos a estudiar en función a los tipos de falla que podemos esperar. Bien, como ya estamos cerca a la hora, si hubiera alguna pregunta respecto a esta teoría del método, sírvanse consultar. ¿La están teniendo claro? ¿Lo están encontrando la diferencia con respecto a los esfuerzos admisibles? Totalmente creo que sí, porque es totalmente abismal la diferencia, ¿no? Ingeniero, Sí, ¿podría irse a la gráfica de animación? ¿ya? ¿Ahí? ¿Acá? Sí, sí. ¿Ya? En la parte de tracción, ingeniero, si no veo la diapositiva. Espérate, se me fue. Ya. Ya, dime. La deformación unitaria del acero, ¿qué es mayor que la deformación? Acá. Ya. La deformación, eso es, Del acero. ajá. El EY es algo La por deformación del acero influencia. ajá, ya probablemente acercado a 0.021, Exacto. 0021. Ajá. Incluso podría ser igual, ¿no? Porque hasta ahí es lineal y luego parte de forma constante, bueno, desde el punto de vista de diseño, ¿no? Ya, a ver. Antes que sigas, estoy considerándolo de un modo general, pero nosotros al momento de estudiar los tipos de falla y para considerar estas cosas la vamos a ver más adelante. Acá lo he puesto pensando que es lineal para esto, porque sigue todavía, como tú dices, es lineal. Ya, sigue. Ya, ahí no sería ingeniero matemáticamente mayor o igual porque a partir de la constante yo ya estaría considerando a partir de lo que fija el ACI, el 0.0021 y a partir de la cual ya la función es bastante constante y puede salirme bastante mayor, pero sigue el acero influencia que es 4200. Exacto. Ya. ¿Por qué no lo pongo mayor igual que? Simplemente es un tema referencial en el sistema real. ¿Correcto?
Entonces, pero cuando llevemos a esto, a estudiar los tipos de falla, este concepto que estás preguntando va a quedar perfectamente claro. Ahorita de repente puede estar generando una duda como estás diciendo, pero va a quedar más claro. Por ejemplo, lo que tú me preguntaste, el 85%, ahora sí ya te digo a qué se refiere eso. Nada tiene que ver con el anterior método, ¿no? El anterior método es FC. En cambio acá es 85% de F'C. ¿Qué es la Ah, resistencia? sí, ya me di cuenta ya. ¿Correcto? Bien. Si no hubiera más preguntas, terminamos aquí la clase. La práctica calificada sería el día martes. ¿Ya? Y quedamos, bueno, la entrega de trabajos se cerraba hoy día. ¿Ya? Entonces, quedamos así. La práctica el próximo martes a las 11 de la mañana. Ingeniero, ¿Ya? ingeniero, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Ingeniero, El sistema dice para todo el día de mañana los trabajos en el sistema. Ah, ya, ya, cumple de acuerdo a lo que está programado. Ya. Una pregunta también le quería hacer así rápida. En cuanto al esquema estructural que nos ha pedido, usted nos dijo hacer algo simple. O sea, solamente hacemos la gráfica y sus cotas lo ponemos. Ah, ¿cómo, cómo? A ver, a ver. En cuanto al esquema estructural que nos ha pedido también, usted dijo que lo hagamos, mejor dicho, algo así como simple. Entonces, usted lo dibujó y le ponemos las cotas de... Cotas no, la nomenclatura. Ajá, me refiero a eso, pero solamente eso, ¿verdad? No tenemos que hacer nada más ahí en el esquema. Claro, pero ese esquema responde a todo un trabajo, no es tan sencillo como te imaginas. Ese esquema estructural se define después de los ejes estructurales. Claro, o sea, pasarlo de los ejes, sí, eso, me refiero a eso. Ah, sí, 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 claro, claro. Sí, sí, o sea, son dos preguntas sencillas que concluyen, pero para que concluyan eso, han tenido que esquematizar bien. Han que estar pensando cómo van los alineamientos acá, allá, porque yo lo voy a revisar con respecto a su plano que han presentado. Ah, ya, O sea, ingeniero. Gracias. no es que ustedes me van a poner, me van a definir las vigas y yo lo comparo con su plano, no compatibiliza nada, le pongo 0, ¿no? Ojo, ¿ah? Tiene que estar relacionado estrictamente con el plano de arquitectura. Es decir, una viga, por ejemplo, ¿no? Dado las condiciones que esté forzada y pase por un ambiente puede ser, pero tiene que estar debidamente justificado, ¿no? Ingeniero, sobre eso yo le había mandado un plano demasiado grande, creo que no voy a poder acabar, no tenía más planos y este último me conseguí uno de 160 nomás, no sé hasta qué punto pasaría. A ver, envíalo a mi WhatsApp para decirte que es posible. Claro, lógicamente un plano mayor implica mucho trabajo, ¿cierto? Cierto. Yo necesito que ustedes aprendan la filosofía de estructurar, ¿entienden? Entonces, ¿cómo lo estructuran? Pensando con una estructura sencilla. Ya cuando ejerzan la vida profesional, pues se reunirán con gente que ya sabe o asesorarse y ahí estructurar pues estructuras complicadas y grandes, ¿no? Pero por ahora lo que me interesa es que entren a entender la filosofía de estructurar. Y entonces eso no consiste en hacer cuadritos y vigas, no, no, eso tiene toda una lógica, por si acaso hagan bien. ingeniero, es decir, que vamos a Sí, estructurar planos de arquitectura. ¿perdón? Vamos a poner los elementos, las estructuras, digamos, zapatas, columnas, vigas, a los planos de arquitectura. Zapatas no, vigas y columnas nada más. Ingeniero, y para eso no es necesario también hacer todo el aporte de las cargas. No, 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 todavía no tiene nada que ver. El predimensionamiento ya les he dicho cómo se hace, les he dado la técnica. Está en las diapositivas, ingeniero, ¿no? ¿Ah? Está en las ¿Aló? diapositivas. Está en las Te diapositivas. llamo en unos minutos, ya un favor. Ingeniero.
A ver, me decías, me En las decías que diapositivas. Ajá. las diapositivas que se colgaban todas están allí. Ahí, ingeniero, sí está ya, correcto. Gracias, ingeniero. Que está, todo está en el SBA, o sea, ustedes revisen ahí. Bueno, pero aparte, adicionalmente, sí, yo les digo que sigan tomando nota, ¿no? Sus papelitos para que puedan un poco resumir su clase, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, quedamos. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos el día martes. Tomen las precauciones, la práctica calificada es a las 11. Lo que de repente, a ver, para todos, algunos que tengan la dificultad de conectividad, a las 11 es mejor que hacerlo a las 7 de la mañana. ¿A qué hora creen que es tienen mayor conectividad? Si alguien tiene alguna duda, a ver, bueno, los que están dentro de Huaral no tienen ningún problema porque a cualquier hora es igual, pero los que están alejados pueda que en algunas horas no esté muy potente la conectividad. Entonces, a ver, es indistinto, ¿no es cierto? Entonces quedamos así. Bien, entonces no tengo ninguna pregunta más y quedamos. Entonces, bueno, quedamos ahí. Gracias por su atención. Entonces, el martes estamos. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.